Bien, muchas gracias. Entonces, Aplíquele la continuamos. pantallita de abajo, doctor, para que se amplíe bien su presentación, por favor. Ahí está. ¿Ya? ¿Está mejor? Excelente, Ya, gracias. muy bien. Empezamos. Entonces, clave roja. Para iniciar la clave roja tenemos que tener en cuenta el diagnóstico de shock hipovolémico. El shock hipovolémico es una insuficiencia circulatoria que se produce debido a una pérdida severa de sangre. Y esto lleva a una perfusión inadecuada de los tejidos y va a haber daño subsecuente en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, la clave roja se define como un sistema de respuesta rápida frente a un peligro de inminente falla o disfunción orgánica severa en la salud de la madre debido a una hemorragia donde hay un shock hipovolémico, como consecuencia de una patología del embarazo parto puerperio. Los objetivos entonces de la presentación es, primero, confirmar el choque en la hemorragia obstétrica, activar la clave roja, asignar funciones o roles al equipo de salud que va a intervenir, aplicar el ABCD de la reanimación, definir condiciones para el manejo y cuidado definitivo y remitir o referir a los sitios donde se va a dar el término de combatir la patología que produce esta hemorragia. Lo primero, entonces, en una situación de emergencia donde hay un shock hipovolémico, hay que confirmar el shock hipovolémico por hemorragia. Y tenemos que nosotros evaluar si la paciente está en índice de shock, si hay un shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico lo encontramos cuando dividimos el pulso sobre la presión arterial sistólica. Si este es 1 a más, definitivamente la paciente está en shock hipovolémico. Y los síntomas que vamos a encontrar es un pulso rápido y débil, palidez marcada de piel y mucosas, una sudoración profusa, más de 22 respiraciones por minuto, la paciente puede estar ansiosa, confundida o pérdida del conocimiento. Y el volumen urinario es menos de 30 mililitros por hora y hay hipotensión sostenida. Entonces, debemos identificar el shock hipovolémico a través de determinar el índice de shock. Y es importante establecer el índice de shock porque de acuerdo al resultado de este índice es pronóstico y de si va a necesitar o no hemoderivados. Se conoce que un índice de shock mayor de 1.3 va a necesitar sangre. Mayor a ello va a necesitar otros hemoderivados necesarios para que no entre un problema de coagulopatía y la muerte posterior. También se ha establecido ya las graduaciones de un shock hipovolémico y asociado a parámetros clínicos. Es conocido este cuadro donde se clasifica el shock hipovolémico en 4 clases y de acuerdo a los parámetros clínicos que son el pulso, la presión arterial sistólica y el llenado capilar, el estado mental de la paciente, su frecuencia respiratoria. El parámetro más comprometido es el que define el grado de shock. Por ejemplo, si una paciente posparto presenta una presión sistólica menor de 70, estamos hablando de un shock hipovolémico grado 4. Cuando uno se enfrenta a una situación de hemorragia con shock hipovolémico, lo que tiene que hacer primero es, y lo que tenemos que hacer todo médico serumista o médico que está trabajando en un primer nivel de atención es, en donde se atiende partos, es preguntar y investigar y ordenar su establecimiento, porque el médico es el que lidera. Hay clave roja en nuestro centro de salud. ¿Se activa esta clave? ¿Cómo se activa y con qué equipo voy a trabajar? Las claves, que son paquetes de emergencia para
tratar las enfermedades de muerte, como es, por ejemplo, la hemorragia, la enfermedad hipertensiva o el shock séptico, está en los establecimientos de salud donde se atiende partos. Y también hay flujos y hay de tal manera paneles para poder activar la clave. Lo importante es de que el trabajador de salud, el médico que lidera, debe conocer esto, debe verificar su kit de clave roja y debe retroalimentar al equipo de salud para estar preparado frente a una situación que amerite aplicar. ¿Cómo activar la clave roja? Bueno, lo más frecuente en el primer nivel es gritar, pues, clave roja, socorro, o clave roja, una paciente sangrando. Se mencionaba que hay niveles para atender esta patología, pero la patología generalmente inicia en el primer nivel. Y en el primer nivel solo hay un médico general, un obstetra, una enfermera, un técnico de enfermería y puede haber un chofer de ambulancia. Nada más. Y ese es el equipo con el cual tiene que trabajar en su clave roja. Para atender esta patología, la paciente puede estar en shock, hay que ponerle una camilla y entonces ubicarse el personal que va a hacer el manejo de esta patología. El que conoce más del problema, que es el médico, siempre debe estar ubicado a la cabecera, la enfermera debe estar a los brazos, la obstetra debe estar viendo el abdomen o la pelvis. Y hay que organizar el equipo. De acuerdo a esto se establecen funciones que deben realizar. Y otra cosa es la comunicación en un estado de crisis. Tenemos que hacer algunos simulacros para poder desenvolver bien frente a una verdadera emergencia y no ponernos nerviosos o estar de repente discutiendo por no actuar adecuadamente. Entonces, el código rojo obstétrico en el ABC de la atención y del trabajo en equipo se desarrolla de la siguiente manera. Primero debemos ubicar a la paciente y ver que esté permeable su vía aérea. Puede estar inconsciente, entonces podemos ponerle un tubo de mayo. Si no hay tubo de mayo, hay que hacer una hiperextensión del cuello para facilitar la ventilación y aspirar secreciones si estuviera comprometida o somnolienta. Hay que proporcionar oxigenación adecuada, 6 a 8 litros por minuto. Tenemos oximetría de pulso gracias al COVID en todos los establecimientos de salud para ver cómo está saturando la paciente. Luego, accesos venosos. Se recomienda usar el brazo derecho y colocar dos vías. El catéter debe ser número 18 mínimo, 16 sería lo adecuado porque necesitamos reponer el volumen rápidamente. En clave roja, en shock hipovolémico, en pérdida de sangre, no podemos demorar. El retraso en la atención del paciente va a traer morbilidad, daño orgánico. Y es así como ocurren las muertes maternas. Muchas veces los pacientes han sido referidas ya a un hospital de mayor complejidad, pero ya llegan con un daño orgánico múltiple. Y las pacientes ingresan vivas, pero fallecen en unos pocos días. ¿Por qué? Porque no se ha actuado adecuadamente en el primer nivel de atención. Y colocar dos vías en clave roja es importante. Este cuadro es para que ustedes puedan ver que a mayor calibre del catéter, el volumen que se va a transfundir va a ser en menor tiempo posible. También hay que tomar muestras para ver el tipo de sangre y si hay necesidad de colocar unidades o paquetes globulares. Y lo importante en clave roja es estabilizar a la paciente. La paciente ha perdido sangre, está en un estado de descompensación hemodinámica, está en shock. Yo necesito sacarlo del shock. ¿Qué se usa para esto? Se usa cristaloides. Y los cristaloides deben pasarse calientes, no fríos. O probablemente ustedes estén trabajando en unas zonas de la sierra donde hay frío, tienen que ver estrategias de tal manera que
cloruro de sodio que va a pasar esté lo más posible calentado a 39 grados. ¿Cómo hay que pasar? En bolos de 500 mililitros, luego esperar la respuesta de la administración. Generalmente es cada 15 minutos. No usar el hemacel. El hemacel o la poligelina que está incluso en el paquete de clave roja ya no debe usarse porque se conoce que hay atrapamiento de los capilares, produce acidosis y hay incremento de radicales libres y es peor no usar el hemacel o la poligelina. En el uso de fluidos, evaluar la respuesta cada 15 minutos. ¿Qué parámetros tengo que evaluar para ver si ya lo saqué a la paciente del shot, si ya está hemodinámicamente estable? La frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial, el llenado capilar, la conciencia y la saturación de oxígeno. ¿Cuándo considero que hay mejoría clínica? O sea, he logrado restablecer, lo he sacado del shot, la paciente está hemodinámicamente estable, cuando la respiración es menos de 20 por minuto, el pulso es menos de 90, la presión sistólica es más de 20, y el llenado capilar en menos de 12 segundos. La temperatura va a ser más de 35, la paciente despierta. Con la zona Foley podemos determinar que se produce una diuresis mayor de 30 mililitros por hora y la saturación es más del 90%. Si he logrado eso, entonces yo mantengo la perfusión a 40 gotas por minuto. Recordar que esto simplemente de la administración de la solución salina es para sacar a la paciente del estado de shock. Sin embargo, lo inmediato es que tenemos que parar el sangrado. La atonía uterina es una de las más frecuentes causas de hemorragia posparto. Entonces tenemos que ver de qué forma combatimos esta atonía uterina. Y para parar el sangrado tenemos fármacos. Dentro de ellos tenemos la ergometrina, la oxitocina y el misoprostol. Pero hay una acción inmediata que podemos hacer nosotros para disminuir la pérdida de sangre estando en la sala de partos, como es la comprensión aórtica, ¿no? También existen otras técnicas para lograr cohibir el sangrado, como es la colocación de un balón intrauterino, en las técnicas que se usan en los talleres de capacitación de las hemorragias tétricas se emplea el guante, es una técnica muy importante y salvadora, un balón intrauterino en base a guante. Luego tenemos en los establecimientos esa 2-1 y en los centros de salud el traje anti-shock, que el traje anti-shock consiste en la sangre que está en los miembros inferiores con este traje pasa hacia la cavidad abdominal y es como una transfusión de 300 mililitros de sangre para combatir el shock en que se encuentra la paciente. Las medidas farmacológicas son la oxitocina en primer lugar, luego el metrogin, el misoprostol, en un orden así establecido ya. Acá tenemos el reporte que hace la Organización Mundial de Salud en el orden para poder administrar los fármacos en una hemorragia puerperal. Primero es el masaje uterino, luego la oxitocina, el metrogin que se puede poner hasta 2 oportunidades y el misoprostol. El ácido tranexámico se ha incluido ya como parte del arsenal terapéutico para combatir la atonía uterina. Y se debe administrar pues tempranamente en las primeras 3 horas, 1 gramo en 100 mililitros de solución salina, y se puede repetir a los 30 minutos. Esto favorece la coagulación. También hay que colocar como parte del protocolo de atención en la clave roja un antibiótico para prevenir las infecciones. Puede ser ampicilina o cefazolina 1 gramo. Y definitivamente, sangre ha sido perdida, sangre tiene que ser repuesta. Si estamos en un hospital 2-1 donde hay banco de sangre, hay que colocar sangre compatible. Si no estamos en un centro, la paciente después de estabilizarse debe ser referida inmediatamente porque va a necesitar unidades de sangre o hemoderivados. Acá tenemos una paciente recibiendo ya su sangre después de haber sido estabilizada. Y también tenemos que pensar cuál es la causa o el origen de este sangrado. Ahí tenemos las 4 T, ¿no? El tono es en atonía uterina, trauma que puede ser por una ruptura uterina, un desgarro cervical
un desgarro a nivel de la vagina, tejido que se relaciona con alumbramiento incompleto, queda resto de tejido de tejido placentario, el cual mientras está adherido sigue sangrando, y la trombina es la cuarta causa, es la causa casi final cuando no a tiempo se atiende a las pacientes y sangra mucho y se hemodiluye, pasamos a un trastorno de la coagulación. Debemos evitar la hipotermia. Toda paciente que ha tenido un sangrado debe abrigarse. Y aquí tenemos un cuadro de la clave roja, donde se identifica claramente acá las funciones que debe cumplir en el primer nivel cada uno de los actores sociales, ¿no? Tenemos las funciones del médico general, tenemos la función de la enfermera y la función del obstetra. Entonces, del médico debe, pues, evaluar el diagnóstico y la condición y el estado de shock, a ordenar la aplicación de los cristaloides, identificar la causa, definir a qué lugar lo va a referir, hablar con los familiares sobre la severidad del caso, obtener el consentimiento informado para referir, llevar el formato de referencia y comandar todas las actividades que se hacen en la clave roja. En la enfermera, pues, tiene que colocar las vías y administrar de acuerdo a lo que ya hemos dicho, y mantener, colocar la sonda Foley y ver el flujo urinario y el medicamento que necesariamente hay que colocarlo, como son los oxitóxicos. En relación a la obstetra, lo que tiene que hacer, si es una gestante mayor de 22 semanas, si hay un sangrado, determinar si está en trabajo de parto o no, o a ver si hay hipertonía uterina, si hay compromiso fetal. Si es menor de 22 semanas, se trata de un aborto, hay que ver si hay restos en la vagina, retirarlos con pinza o manualmente. Y si es una puérpera, hay que hacer comprensión bimanual uterina externa y ver la aplicación de todos los medicamentos oxitóxicos. Muy importante, entonces, antes de referir a una paciente debe ser estabilizar a la paciente antes de referir. Entonces, estabilizar a la paciente, tiene que estar respirando adecuadamente, la vía aérea permeable, hay que monitorizar sus funciones vitales, debe llevarse el kit de clave roja durante el trayecto. Hay que comunicar a un familiar que es necesario referir a la paciente y que acompañe porque puede necesitar sangre y se necesita un donador de sangre. La referencia debe estar bien registrada con todos los eventos que se ha ocurrido en el manejo de la clave roja y los medicamentos que se han colocado. Debe prepararse entonces a la paciente para ser referida, y en esto de referir a la paciente sí tenemos que ser muy claros en a dónde vamos a referir. Y pues eso nos lleva previamente a tener en cuenta lo que decía el doctor Vilches, conocer el establecimiento donde trabajamos, conocer los flujos, los hospitales de referencia, los profesionales que están, de tal manera que ocurrido la situación de emergencia, nosotros sepamos dónde referirlo. Hay que coordinar con el personal el médico a donde va a ir el paciente. Si es que no hay forma de comunicación, no hay teléfono o algo, ocurrida la emergencia, debería enviarse a una persona adelante que vaya a informar de la situación y que vamos a necesitar ayuda. Defina qué personal va a acompañar a la paciente, generalmente debe ser el que más conoce, o sea, en otras palabras, el médico es el que debe acompañar a la paciente que es referida. Muchas veces lo refieren con el personal técnico que no conoce. Pues hay que acompañar. Y un familiar debe acompañar a la paciente porque probablemente en estos casos se va a necesitar donar sangre. Cuando uno lleva a un paciente, sea enfermero, obstetra, médico, debe estar pues al costado de la paciente monitorizando sus funciones vitales. Muchas referencias que se han recibido en hospitales, el profesional de salud estaba adelante con el chofer conversando y la paciente estaba grabando, se llega ya muerta incluso.
Entonces, no, el viaje en la referencia con el paciente debe estar a su lado, al costado, y monitorizando sus funciones vitales, administrando los medicamentos que son necesarios. Si en el trayecto ocurre que se agrava la paciente, hay que ver el establecimiento que está más cerca o el cual solicitar el apoyo con el personal de salud para volver a reevaluar a la paciente y estabilizarla. Llegado al establecimiento de referencia, que generalmente son los hospitales 2, 1, 3, apenas uno ingresa, hay que comunicar en la emergencia, se trata de una clave roja, alarma, traigo una paciente de clave roja. Ya es conocido esto de clave roja a nivel nacional, a todo nivel, entonces inmediatamente el que trae a la paciente debe comunicarse con el médico de turno, entregar la referencia, explicar las situaciones en las que viene y ha sido atendido el paciente. Apoye en lo necesario hasta la estabilización. Tiene que conversar con los familiares de que la paciente probablemente va a necesitar sangre y algunos medicamentos que tienen que comprar ellos. Al regreso, asegúrese de traer lo que ha llevado de su establecimiento y no debe retirarse hasta que el médico de turno del hospital donde ha recibido la paciente ya le diga que puede retirarse, porque es necesario muchas veces el apoyo del que lleva al paciente. Les decía que ya estas clave roja, hay un kit de medicamentos y materiales que son necesarios en la atención de las hemorragias obstétricas que están en los establecimientos de salud. Hay una lista de ellos que uno tiene que frecuentemente revisar para que estén completos y poder aplicarlos en el momento necesario. Algo muy importante es que nosotros tenemos que instruir a todo el personal donde estamos trabajando, en nuestro puesto de salud, en nuestro centro de salud, en un centro materno que atiende partos, de tal manera que conozcan sobre las hemorragias que pueden presentarse y que existe la clave roja. Debe practicarse ejercicios clínicos, simulacros, para poder estar listo y atender adecuadamente. Recuerde que la demora en la atención o la estabilización de un paciente puede ser fatal para la paciente. Si en otras patologías que afectan a la gestante se habla de la hora de oro, aquí en hemorragias nosotros no podemos darnos el lujo de demorarnos una hora. Aquí hablamos de los 10 minutos platino, o sea, en 10 minutos yo debo hacer diagnóstico y estabilizar a mi paciente para poder referir. De otra manera, va a entrar en problemas que posteriormente terminen en falla multiorgánica. Aquí tenemos 3 minutos, doctor. talleres en los que se ha capacitado en lo que es clave roja. ¿No? Y aquí ya en vivo el trabajo que se hace en los hospitales. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo lo que les quería compartir.